Sí, bueno, Ricardo Fernández Romero, profesor de la Universidad de St. Andrews, ya está, como pueden ver en la síntesis biográfica que tienen en las carpetillas. Muy bien, buenos días, muchísimas gracias a la asociación, a Andrea, a Juan Carlos, a Eloy, por permitirme estar aquí, y a todos vosotros por estar ahí delante escuchando. Bien, voy a hablar de un poco, grandes pinceladas, obviamente, y muchas cosas ya las conoceréis de un modo o de otro, estoy seguro, sobre la relación de Ramón con el entorno cultural de las vanguardias o del arte nuevo en Barcelona, y las diferentes formas en las que aparece en esos contextos. Voy a intentar hacerlo, depende de la medida del tiempo, a lo largo de tres ejes. La presencia de Ramón efectivamente en el campo cultural vanguardista a través de las revistas de vanguardia, a través de las actividades culturales, digámosle, vanguardistas. La presencia de Ramón como posible influencia en la obra literaria de autores de vanguardia catalanes, pero también la presencia de Ramón en la prensa de masas, por seguir ese concepto que me gusta usar a falta de otro mejor, del Ramón como vanguardista popular. En cuanto a la presencia directa de Ramón en la prensa vanguardista catalana, no he encontrado, digamos, una gran presencia, lo que no significa que no exista. Falta por rastrear a fondo las revistas catalanas de vanguardia, algo que tan solo he empezado a hacer, y a lo mejor aquí me podéis ayudar, pero aquí tenemos un ejemplo de una de las primeras revistas de vanguardia dirigida por Joan Salvat Papasseit, un muy curioso poeta catalán muerto demasiado joven, a ratos o a medio camino entre un cierto futurismo anárquico y ácrata políticamente, romántico también, con ciertos rasgos de un desaforado romanticismo, y en esta revista Un enemic del poble, un enemigo del pueblo, ibseniano título, publicó Ramón un par de entregas, un poco a tono con la cierta violencia que usaba Salvat Papasseit en sus escritos. También sus textos son bastante o relativamente violentos de alguna manera los de Ramón, aunque ya siguiendo sus formas habituales de presentar en prensa sus trabajos como el género de capricho, por ejemplo. Pero en realidad, como decía, no he encontrado muchos ejemplos de Ramón en revistas realmente o directamente vanguardistas, digamos, pero sí en revistas que intentan ocupar un espacio intermedio entre una prensa cultural que da noticias sobre el arte de vanguardia y una prensa que también da al mismo tiempo en sus páginas textos vanguardistas. Para entendernos en pocas palabras y simplificando, revistas del estilo de lo que podía ser la Gaceta Literaria en Madrid. Y una de ellas es Mundo Ibérico, dirigida por Mario Verdaguer. Podéis consultar los artículos de Ramón a través de, perdón por la autopublicidad, mi página dedicada a coleccionar incansablemente cuanto artículo de Ramón aparece aquí o allá. Como veis, si ponéis en Google The Journalism of Ramón Gómez de la Serna, la podéis encontrar. La revista Mundo Ibérico duró muy poco, un año tan solo, una revista que intentaba compaginar noticias y también participaciones de artistas de vanguardia, pero también de otros artistas que podían ser del gusto de un público burgués educado, pero no necesariamente interesado por el arte de vanguardia. Una revista, además, que se intenta interesar por grandes aspectos de la cultura, como el cine, por ejemplo, como dice aquí en este editorial, deportes, cines, temas que interesan vivamente a las multitudes. Es decir, no una revista estrictamente vanguardista, quizás, una revista que precisamente por esa entidad un tanto híbrida, si se quiere, y como explica Jordi Gracia, una revista que quizás fracasó por no encontrar todavía un público adecuado dentro del ámbito cultural catalán, un público que intenta combinar quizás demasiadas cosas y da lugar, por ejemplo, da espacio a autores como aparece en esta cita, tan dispares como José María Salaverría, Eduardo Gómez de Vaquero, Rafael Cansinos Asens, Gómez de la Serna, Melchor Fernández Almagro, Jarnés o Jiménez Caballero.
Una revista que duró poco, pero en la cual Ramón colaboró con cierta asiduidad, por ejemplo, con este texto tan propiamente de Ramón, de ensayos del Corral, recogiendo naturalmente sus intervenciones en las conferencias donde el tema de la imitación del cacareo de los gallos era para él pues, una parte fundamental de su show, por decirlo así. Aquí ilustradas con hermosas ilustraciones de Almada, Almada Negreiros, el artista futurista también portugués que colaboró tanto con Ramón en los años 20, ilustrando en La Esfera, en muchos otros lugares, textos de Ramón. Aquí hay otro ejemplo de esos artículos, como la colección de bigotes también, con dibujo del gran Almada. Hay otros periódicos y donde Ramón ya empieza, digamos, ahora empiezo ya a trazar ese Ramón que aparece en la prensa, digamos, de masas, una prensa que ya no es ni siquiera una prensa interesada en el arte de vanguardia, sino una prensa como en esta carta de Ramón, una prensa que puede compararse al Liberal o a La Tribuna. Se trata de una carta de Ramón a Alfonso Reyes, sin fecha, pero probablemente hacia 1919, según señala Carlos García en su próximo volumen de correspondencia de Alfonso Reyes con Ramón Gómez de la Serna. Y aquí le cuenta a Ramón que está escribiendo no solo para La Tribuna y para el Liberal, sino también para el periódico La Actualidad de Barcelona, cosa que no he podido comprobar porque de forma asombrosa no existe más que un solo ejemplar en la Biblioteca de Cataluña y uno solo en la Biblioteca de Madrid, según comprobé ayer, así es que, bueno, tengo que dedicarme a seguir intentando encontrar en algún archivo de Cataluña pues un periódico que en realidad duró bastantes años, un periódico nocturno de gran tirada y perfectamente equiparable probablemente a la Tribuna, pero esto es todavía un aspecto que no puedo confirmar esta presencia de Ramón en este periódico. Sí, en este otro, de Diario de la Mañana, El Día Gráfico, también otro periódico de masas, otro periódico dirigido al gran público, que contó en su dirección con Santiago Vinardell, pombiano de primera hora, amigo de Ramón, obviamente, que trabajó para el Día Gráfico intermitentemente, un periódico barcelonés, trabajó intermitentemente y al menos tengo constancia de un par de artículos de Ramón en el suplemento de los domingos, suplemento cultural de los domingos de este diario, pero nuevamente tarea todavía por delante para mí. Me queda confirmar cuáles son esos artículos que envió a Vinardell. Hay constancia, uno de ellos, por ejemplo, pues El hombre de los pies grandes, novela corta. Esto es uno de esos ejemplos publicados en el Día Gráfico, un cuento de Ramón. En el archivo de Santiago Vinardell hay varias cartas de Ramón a Santiago Vinardell. Y en una de ellas, como esta que presento aquí, desgraciadamente sin fecha, pero quizás en los años 20, ahí aparece el membrete de Velázquez IV del Torreón, Ramón le pregunta por una posible revista o periódico, Ramón no lo sabe bien, que Vinardell pueda estar en trance de fundar. No sé realmente si se refiere al Día Gráfico o si se refiere a otro proyecto abortado, pero obviamente demuestra el interés de Ramón por estar presente en la prensa de Barcelona a través de este gran periodista que era Santiago Vinardell. Aquí es un ejemplo también muy curioso de esa presencia de Ramón en la prensa de masas, como por ejemplo la revista Lecturas, que es directo antecedente de la actual Lecturas. Obviamente con los necesarios cambios de dueño, financiación, director, etcétera, etcétera. Pero una revista también dirigida al gran público, podía aparecer en estos años donde aparece Ramón, podía aparecer también Jacinto Benavente, por ejemplo, entre sus páginas. Y ahí Ramón publicó entre el año 27-28 más o menos una veintena de artículos, sus habituales greguerías, sobre todo
sobre todo greguerías, y bueno, perdón por la copia porque es en mi teléfono móvil el autor de semejante imagen. De entre las colaboraciones más curiosas es este artículo autobiográfico que prácticamente reproduce fragmentos de mi autobiografía incluida en la Sagrada Cripta de Pombo, apenas añade mucho más, pero es uno más de esos textos autobiográficos que Ramón va dispersando aquí y allá en su obra. Y este pertenece pues a septiembre de 1928 y donde acaba naturalmente quejándose de no poder publicar más y mejor. Más una curiosidad quizás como texto autobiográfico porque no añade realmente mucho más a lo que ya explicara en algunos de los capítulos de mi autobiografía. Otro aspecto que me gustaría tratar, aunque quizás más brevemente o muy de pasada, porque seguramente que lo conocéis, es la influencia o posible influencia de Ramón en artistas catalanes de vanguardia, como por ejemplo en Salvador Dalí. Y en sus Sketch Arbitraris, textos tempranos de Dalí, quizás no muy buenos precisamente, publicados en l'Empordà Federal, Figueras, en 1923. Aquí cito la traducción que hace Santos Torruella en su obra Dalí Residente. A las 2 de la noche toda la feria está como metida dentro de una funda, escribe Dalí, o la feria es como un gran bazar viviente. Bueno, hay otro aspecto quizás de esa posible influencia, o quizás influencia concomitante con tantas otras influencias en la estética de Dalí de esos años. No pretendo decir que la estética de Dalí, esa estética de la objetividad, la estética que aparece en artículos de Dalí como Poesia de l'útil estandarditzat, que publica en l'Amic de les Arts en marzo de 1928. L'Amic de les Arts es una de las más importantes revistas al estilo de la Gaceta Literaria, dedicadas a difundir y a publicar artículos y textos de vanguardia. Esa estética de ese Dalí anterior o ya en trance hacia el surrealismo, esa estética, por ejemplo, que para Antonio Monegal tiene aspectos que pueden rastrearse en su origen en Gómez de la Serna, pero también en Huidobro. No pretendo que Gómez de la Serna exclusivamente sea responsable de esa estética de Dalí. Son las cosas mismas las que generan las asociaciones, se aprecian inevitables resonancias de Gómez de la Serna y hasta de Huidobro, escribe Monegal. O en este otro trabajo de Monegal, Monegal habla de las palabras y las cosas, según Salvador Dalí, y escribe: la lectura convencional del signo ha sido trastocada para insertar el objeto en una nueva red asociativa que no remita referencial alguno fuera de sí misma. Dicha red genera su propio código. Es inevitable pensar en la estética de las greguerías, y no solamente en la estética de las greguerías, quizás otros autores evidentemente podrían añadirse aquí, pero seguramente algo de Ramón obviamente existe en esa estética, al menos de ese momento de Dalí, el momento también pues el Manifest Groc, firmado por Dalí, Montagnat y Gasc, que aparece en el año 1928. Pero quizás el autor catalán que puede resultar más evidente la influencia de Ramón es en Carles Sindreu, y sobre todo en varias obras, pero sobre todo quizás en La Claxon y el Camí, publicado en 1931. Sindreu es un autor muy curioso. Empezó en realidad como periodista de deportes y lo siguió siendo durante toda su vida. Incluso escribió caligramas dedicados a diversos deportistas y especialmente gran fan del tenis, y escribió un libro dedicado al club de tenis La Salud. Pero también se inclinó hacia la literatura de vanguardia y publicó varios libros, además de este, La Claxon y el Camí. Pero también fue uno de los cofundadores de Atlan, la asociación Amics de l'Art Nou, y también promotor de una serie de conferencias, de ciclos de conferencias, normalmente celebrados en el Ritz y abiertos obviamente a un público de alcurnia, digamos, que se conoció como Conferencia Club a partir de 1929 y en el que también participó Ramón.
Aquí se ha rescatado recientemente la obra de Sindreu, y hay una edición moderna de La Claxon y el Camí, y aquí hay algunos ejemplos que pueden sonar muy obviamente a Ramon, como corcheas ágiles y negras tan maduras al pentagrama, corcheas àgiles i negres tan madures al pentagrama. Quin dia els fabricants de raquetes de tennis es decidiran a fixar les claus a tensar les cordes com els fabricants clarividents de violins i guitarras? ¿Para cuándo el plaer de hacer un set en si bemol? ¿Cuándo los fabricantes de raquetas de tenis se decidirán a fijar las claves y tensar las cuerdas como los fabricantes clarividentes de violines y guitarras? ¿Para cuándo el placer de hacer un set en si bemol? Papelera metàl·lica a tots els papers que ja no poden fer cap mal a la presó. Papelera metálica a todos los papeles que ya no pueden hacer daño a la prisión. I l'home ha fabricat les primeres teules pensant en el pas ondulat dels gats. El hombre fabricó las primeras tejas pensando en el paso ondulado de los gatos. Sindreu reconoce la influencia directa, lo dice en algunos artículos, aunque también de Reverdí, y da igual importancia a uno y a otro, así es que no considera que realmente Ramon sea el único, pero las reseñas de su libro, de este libro, por ejemplo, en la prensa catalana, inmediatamente identifican estas formas breves de Sindreu con las guerrerías de Ramon, y así se le lee en Cataluña como, no imitador, pero directamente influido. La Claxon y el Camí es un libro de estructura ramoniana, contiene esta serie de pequeñas greguerías, que él no llama así, relatos cortos a modo de caprichos, por ejemplo, pero también retratos muy breves de un par de líneas, y dedica uno de ellos a Ramon precisamente, en el que le llama torero, una especie de curioso torero. La imagen de Ramon obviamente es una imagen en Cataluña que se recibe con ciertos reparos, pero esa imagen pública del Ramon histriónico no es algo que realmente acabe de ser aceptada entre la cultura, la inteligencia catalana, digamos. De hecho, quisiera hablar un poco, y también este es un tema muy conocido para vosotros, y no quiero andar demasiado, de las relaciones entre los intelectuales catalanes, sobre todo de vanguardia o cercanos al arte nuevo, y los intelectuales madrileños. Guillermo Díaz Plaja, conocido escritor y crítico, escribe a propósito de la edición del libro de Josep Pla, del libro Madrid de Josep Pla, con crónicas escritas años antes por Josep Pla en Madrid. Escribe precisamente acerca del posible y necesario para Guillermo Díaz Plaja acercamiento entre los escritores catalanes, la intelectualidad catalana y la intelectualidad castellana. Se pregunta si ha llegado la hora de abandonar la visión mezquina y la política al margen. Se pregunta si es posible establecer sólidas relaciones con la intelectualidad castellana. Se pregunta si ha llegado el instante de abandonar ese recelo. En realidad, ese recelo debería profundizar más en ello, y ando sobre esto con pies de plomo, parece una constante entre la intelectualidad catalana de vanguardia y, sobre todo, de los catalanes quizás hacia los castellanos, porque es bien conocida desde la Gaceta Literaria los intentos de de Ernesto Jiménez Caballero por acercarse a la literatura catalana. La exposición de libros del año 27 en Madrid, la llegada de intelectuales catalanes a los que se hace un banquete en Madrid. Antes de todo ello, el manifiesto carta dirigido a Primo de Rivera, el dictador, protestando por el maltrato a la lengua y la cultura catalana, manifiesto firmada por muchísimos intelectuales, entre ellos Gómez de la Serna. Una carta que es muy agradecida en la prensa catalana, entre los intelectuales catalanes, no se olvida ese detalle. Pero como dice Giuseppe Grilli, pues hay una especie de contradicción que puede justificar esos recelos, una contradicción entre un movimiento científico propio de las aspiraciones internacionalistas de la vanguardia y un movimiento centrípeto de afirmación del espacio cultural y lingüístico propio catalán, que naturalmente lleva ciertos recelos acerca de la colaboración con los intelectuales en Madrid. Ejemplo es
Este texto de la revista Elix, revista de vanguardia, realmente publicado en 1930, después de que los intelectuales castellanos hayan llegado a Barcelona y han sido recibidos en Barcelona, se les ha dado un banquete, entre ellos Ortega, Ramón también, y tienen que autojustificarse, esta revista, estos vanguardistas catalanes, autojustificarse por recoger en sus páginas textos en castellano de Jiménez Caballero y de Ramón. Porque Jiménez Caballero y Ramón, como veremos enseguida, están en Barcelona y han dado un par de conferencias en una sesión privada de cine. Y tienen que justificarse y lo hacen invocando su interés por una desfronterització, un aterritorialisme, por eliminar fronteras y desfronterizarse de forma muy, obviamente, muy, digamos, propiamente vanguardista. Como decía, los intelectuales llegan a Barcelona y una revista también, bueno, de vanguardia y divulgadora de la vanguardia, como es El Mirador, con la que estaba también vinculado Sindreu, pues da cuenta, también con una cierta ironía y reticencia, de la llegada de esos intelectuales, aún así los celebra, sucede a inicios de marzo de 1930, y aquí vuelvo a este mismo número de la revista Elix que he citado antes, ese número en el que se cuenta que van a publicar estos textos de Jiménez Caballero y de Ramón, justificándose por haberlo hecho. Hermosa la portada de Benjamín Palencia, por ejemplo, un número de marzo del año 30, porque parece que Ramón y Jiménez Caballero se quedaron un poquito más de tiempo después de que el resto de intelectuales castellanos volviesen hacia Madrid, y da cuenta, es muy interesante, creo yo, y esto forma parte de las actividades de Ramón dentro del ámbito vanguardista catalán. La velada del 25 de marzo en la sala Mozart, donde se proyecta una película de dibujos animados, Chien Andalou, de Buñuel y Dalí, y menciona Jiménez Caballero una película con el título de La Mano, La Ma. No creo que sea El Orador de Gómez de la Serna, porque se dice claramente que es una película de avantguerra, es decir, de anterior al 14, y si no creo recordar mal, porque aparece noticia de ello en la Gaceta Literaria, es una película húngara en realidad, y no es la, creo yo, tampoco pongo la mano en el fuego, pero no creo que sea la película de El Orador, estudiada por Alicia Hierro, que protagoniza ese corto que protagoniza Ramón. El número Elix recoge un texto de Jiménez Caballero sobre la mano en el cine, y aparece, pero no menciona en ese texto que Ramón esté presentando su película, y en la que obviamente su mano postiza tiene un gran protagonismo, entre otros elementos de sus características conferencias. Y recoge también la conferencia que dio Ramón en esa misma velada, El paisaje de Castilla, donde nuevamente aparece pues su placer por la imitación de los gallos. Yo os tenía que traer mi discurso, no me iba a ir a Madrid con él, sobre la conciencia, como alguno de los aquí venidos, los intelectuales castellanos, que se han ido hablando solos en el coche cama sin dejar dormir al compañero de cabina. Y parece una transcripción de la conferencia, porque entre paréntesis pues aparece la descripción de los cacareos, como tercera columna, tercera línea, varios cacareos espaciados a distinto tono, unos hundidos junto al río, otros junto a la fábrica de harinas, otros ya en el pueblo de Zamarramala. Supongo que sería pues una de sus típicas participaciones como conferencia. Y acabaré pues refiriéndome a esta otra actividad de Ramón para el Conferencia Club que organizaba Carlos Sindreu y celebrado en el Ritz. Esta fotografía apareció en el Día Gráfico, precisamente, la fotografía que aparece aquí, una conferencia celebrada en enero de 1931, y en el otro lado el recorte de prensa pues da cuenta describe con bastante detalle la conferencia de Ramón, y da cuenta Ramón y los subjectes, una de sus conferencias maleta, donde aparece pues el pez y naturalmente el burbujeo de los peces. El cronista da cuenta de ese burbujeo.
Y yo creo que probablemente queda mucho por investigar, pero probablemente la relación de Ramon con la cultura catalana es probablemente, sobre todo en estos años de 1927, 28 y 1930, inicios de los 30, una relación relativamente indirecta, diría yo, aunque él en Automoribundia afirma que le encanta Barcelona, que ha pasado muchísimos días, muchas veces por Barcelona, camino de París en muchos casos, aunque recuerdan Automoribundia esta estancia para dar esa conferencia en la sala Mozart con la proyección de películas. Es una participación en la cultura catalana probablemente indirecta, a excepción de Carles Sindreu, donde en una cultura catalana en la que Ramon es recibido con cierta reticencia más hacia el personaje que hacia la obra. En algunas revistas de la época, revistas humorísticas, se le insulta directamente, como en la Esquella de la Torratxa se le llama prácticamente payaso, pero bueno, es una revista humorista y satírica y es probablemente parte de su papel, de este tipo de crítica. Aún así, aunque se le recibe con esa reticencia, es de todos modos admirado de alguna manera como uno de los grandes escritores en lengua castellana de ese momento. Y por delante queda, pues para mí, poder indagar un poco más, sobre todo en la relación entre Sindreu y Ramon, porque, bueno, en primer lugar, dada esta invitación a Barcelona, probablemente exista correspondencia entre ambos, y el archivo de Sindreu está depositado en la Biblioteca de Cataluña y contiene su correspondencia. No he podido identificar qué cartas puede haber de Ramon ahí, pero en fin, es trabajo que queda quizás por hacer, indagar un poco más quizás en estas conexiones entre la intelectualidad castellana de ese momento y especialmente Ramon con el ámbito cultural catalán de la época. Y en fin, nada más, muchas gracias. Ha quedado muy interesante. Bien, voy a darle paso a mi presentación. Bien. La siguiente conferencia está a cargo de Diego del Río Arriaga, Ramón Gómez de la Serna y Alfonso Reyes, una confluencia vanguardista. Es que yo no soy usuario de Macintosh, no sé cómo se devuelve el escritorio. Es para buscar la conferencia.